apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días muchachos, hoy miércoles 26 de agosto del 2020 vamos a ver la clase número 13 de informática para grado 11º de la jornada de la mañana. Perteneciente al área de estudio de tecnología e informática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, chicos. Vamos a continuar con los diagramas de flujo. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los diagramas de flujo, estuvimos dando los gráficos, los símbolos, los dibujos, los conectores, todo eso. Y dejamos una tarea, ya en la Classroom tienen la tarea, ya algunos la han contestado, les agradezco los que hayan contestado. Seguimos en nuestro proceso de aprendizaje. Hoy vamos a ver en sí qué es diagramas de flujo, ordinogramas. Los algoritmos también se pueden representar gráficamente por medio de diagramas de flujo, como lo habíamos dicho anteriormente. Los diagramas de flujo se pueden utilizar con otros fines. Sin embargo, en este tutorial solamente lo vamos a emplear para representar algoritmos. A tales diagramas de flujo también se les conoce como ordinogramas. Dicho de otra forma, un ordinograma representa de manera gráfica el orden de los pasos o acciones de un algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo sumar, escrito en pseudocódigo, es el apartado anterior. En el apartado anterior, recuerda cuando hablamos de pseudocódigo, se puede representar mediante el siguiente ordinograma. Por ejemplo, de esta forma, tenemos un inicio, seguimos con un conector, tenemos una entrada de datos que dice introduzca el primer número, tenemos una lectura de datos, ¿ok? Luego de eso, otra entrada de datos, otra lectura de datos, un proceso y una impresión o una salida o un resultado y el final del algoritmo. Esta forma es la que ustedes tenían que hacer en la tarea. ¿Ok? Esa es la forma de trabajar los algoritmos. De una forma sencilla y rápida. Porque todo esto lo entiende todo el mundo. Y esto es un algoritmo. Y se le llama también ordinograma. ¿Ok? Entonces, el pseudocódigo y los diagramas de flujo son las dos herramientas más utilizadas para diseñar algoritmos en programación estructurada. Si bien entre ambos tipos de representación existen las siguientes diferencias importantes. Hay que escribir estas diferencias, tienen que tenerlas pendientes, chicos. Los diagramas de flujo empezaron a utilizarse antes que el pseudocódigo. O sea que antes todo lo hacían gráfico y de esa forma podían resolver un problema. En pseudocódigo se suelen definir tres secciones del algoritmo. Por ejemplo, la cabecera, las declaraciones y el cuerpo del algoritmo.
Eso se hace en pseudocódigo. Sin embargo, en un ordinograma únicamente se representa el cuerpo del algoritmo, como lo acabamos de ver en el ordinograma anterior. En un ordinograma suele ser más fácil ver a primera vista cuál es el orden de las acciones del algoritmo. ¿Ya? Los símbolos gráficos utilizados en un diagrama de flujo han sido estandarizados por el American National Standard Institute, o sea, por la ANSI. Eso es lo que quiere decir ANSI. Este término lo utilizan mucho los ingenieros de sistemas, ¿ya? En la parte de programación. Sin embargo, no existe un pseudocódigo estándar. No existe un pseudocódigo estándar. A pesar de que el American National Standard Institute propone varios, para el pseudocódigo no existe un estándar. Bueno. Esta es una representación gráfica de un algoritmo, ya todos ustedes. Y la no gráfica, que es la que está abajo, que es esta que está aquí. Esta es la no gráfica y esta es la gráfica. Por ejemplo, la no gráficos representa en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo a través de esto se le dice el pseudocódigo. Entonces, esta descripción del algoritmo, en la tarea ustedes me lo van a hacer gráfico. Cada uno de ustedes me va a hacer esto. ¿Ok? Primero un inicio, una entrada o una lectura de datos, una entrada, otra entrada de datos, una lectura de datos, un proceso, una decisión, un resultado, finalizar la decisión y sale un resultado final y finalizar la operación. A ver, ese algoritmo, de acuerdo a lo que hemos estado mirando, usted lo puede realizar, me lo presenta en la Classroom o me lo manda a mi correo personal o a mi correo de la institución. Cualquiera de las dos formas se la recibo. Y tiene una calificación bastante buena. Que va a servir en el proceso de evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, quien no está de acuerdo me dice, y con mucho gusto lo excluyo del recibimiento de esta tareita. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? Entonces espero la información. Vamos a ver una parte que se llama cualidades de un algoritmo. Hay algunas personas que me han dicho, profe, ¿existen cualidades de algoritmos? Sí, señor. Para cualquier problema dado, no existe una única solución algorítmica. Eso es imposible. Es tarea de la persona que diseña un algoritmo encontrar la solución más óptima. O sea, es tarea de ustedes, de cada uno de ustedes, en encontrar la solución de su problema, pero de una buena forma, de una mejor forma. Pero esta no es otra que aquella que cumple más fielmente las cualidades deseables de todo algoritmo bien diseñado. Si tenemos un algoritmo bien diseñado, pues lógicamente nosotros vamos a tener una buena solución. ¿Ok? Porque de lo contrario no tendríamos una solución excelente. ¿Ya?
Camilo Loaiza, buenos días. Lina Blanquicet, buenos días. Para los que entraron después, hay una tarea que me pueden enviar al correo personal, al correo de la institución, el correo que aparece aquí en la clase, o a la Classroom. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, como está dado, las cualidades del algoritmo tienen fielmente unas cualidades deseables que todo algoritmo bien diseñado debe tener. Primero, debe tener finitud. Ojo con esas palabras. Finitud. Un algoritmo, esto quiere decir que un algoritmo siempre tiene que finalizar tras un número finito de acciones. Cuando el algoritmo, por ejemplo, el de sumar, sea ya un programa, la ejecución de este siempre será la misma, ya que siempre se seguirán las acciones descritas en el cuerpo del algoritmo, una por una, desde la primera hasta la última y en el orden establecido. Buenos días, Jesús Berrío. Otra cualidad se llama precisión. Todas las acciones de un algoritmo deben estar bien definidas. Esto es, ninguna acción puede ser ambigua, sino que cada una de ellas solamente se debe poder interpretar de una única manera. De otra manera, si el programa que resulta de un algoritmo se ejecuta varias veces con los mismos datos de entrada, en todos los casos se obtendrán los mismos datos de salida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya llevamos dos. Finitud y precisión. Otra cualidad se llama claridad. Claridad. Todo algoritmo debe tener claridad. ¿Vieron? Todo algoritmo debe tener claridad. Porque lo normal es que un problema se pueda resolver de distintas formas. ¿Sí o no? Eso es lo normal. Por tanto, una de las tareas más importantes del diseñador de un algoritmo es encontrar la solución más legible, es decir, aquella más comprensible para el ser humano. Por eso es que debe tener claridad. Otra opción, otra cualidad de los algoritmos es generalidad. Un algoritmo debe ser o debe resolver problemas generales. Por ejemplo, seguimos con el programa Sumar, por ejemplo, que es el que más se utiliza en toda la programación de computadoras. El programa Sumar deberá servir para realizar sumas de dos números enteros. De lo contrario no existe suma, ¿sí o no? De dos números enteros cualquiera. Y no solamente para sumar dos números determinados, como pueden ser el 3 y el 5. Ya nada más. Es sumar cualquiera. Y siempre deben existir dos números. Otra cualidad es la eficiencia en los algoritmos. La ejecución del programa resultante de codificar un algoritmo deberá consumir lo menos posible los recursos disponibles del ordenador, o de la computadora, como por ejemplo la memoria, el tiempo de la CPU, proceso, ¿sí?
Eso debe tenerse pendiente, debe utilizar menos memoria, ¿ya?, que la que pueden utilizar los demás programas. Por eso es que se deben definir bien las variables y no hacer bucles seguidos, tan seguidos, o bucles en los mismos, por ejemplo, duplicarlos en varios procesos haciendo lo mismo. Para eso existen los conectores y las decisiones. Entonces, hay que tener eficiencia en la creación de un algoritmo. Otra cualidad se llama sencillez. Esta cualidad para los algoritmos, a veces encontrar la solución algorítmica más eficiente a un problema puede llevar a escribir un algoritmo muy complejo, como el que le estaba diciendo, que tiene los mismos bucles o las mismas decisiones 3 y 4 y 5 veces, y resulta de que está siendo demasiado complejo, afectando a la claridad del mismo. Por tanto, hay que intentar que la solución sea sencilla, aún a costa de perder un poco de eficiencia. Es decir, se tiene que buscar un equilibrio entre la claridad y la eficiencia. Escribir algoritmos sencillos, de tal forma que sean claros y eficientes, se consigue a base de práctica. Todo eso se consigue a base de práctica, no de que lo van a inventar ahora. Eso es mentira. A medida que usted va avanzando en la parte de los algoritmos, que es, póngase en una situación de esta. Todo lo que usted hace a diario, como lo dije en la primera clase de algoritmo o de algoritmia, que usted todos los días hace algo, todos esos son problemas algorítmicos, todos esos son problemas que usted tiene que solucionar y darle una respuesta. Estuvimos hablando de la ida al centro, de la ida a un centro comercial, de lavarse los dientes, de levantarse de la cama. Todas esas son tareas que usted tiene una solución diario y cada una da una solución. Existe otra cualidad que se llama modularidad. Esta cualidad, nunca hay que olvidarse del hecho de que un algoritmo puede formar parte de la solución a un problema mayor. Pero a su vez, dicho algoritmo debe descomponerse en otros, siempre y cuando esto favorezca la claridad del mismo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que un algoritmo puede contener varios algoritmos. Claro. Yo puedo trabajar un problema mayor con varios algoritmos y tener una solución, o tener varias soluciones para dar una concreta, y eso se llama modularidad. Estas cualidades, de pronto ustedes las vieron en castellano, de pronto las vieron por allá en ciertas oportunidades, pero en realidad muy poco las definían. ¿Por qué? Porque no lo tienen en la práctica, no lo han hecho en la práctica. Si nosotros tenemos en cuenta estas cualidades que les acabo de dar en su vida cotidiana, pues tendrán un mejor vivir, ¿oyeron? Porque las computadoras prácticamente nos han enseñado muchas cosas, de las cuales hoy en día nosotros tenemos que estar corrigiendo acá a diario. Entonces, hay estas cualidades que yo acabo de dar, que son en relación al algoritmo, y el algoritmo es la solución de los problemas. Entonces cada uno de ustedes debe tenerlas pendientes y grabárselas, ¿ok? Aprendérselas. La persona que diseña un algoritmo debe ser consciente de que todas las propiedades de un algoritmo se transmitirán a través de un programa resultante, teniendo en cuenta todas estas cualidades que acabo de dar. Si usted no tiene pendiente estas cualidades que yo acabo de dar, en un futuro le va a ir mal. ¿Ya? Porque no va a saber definir, ni va a saber poder tener solución a sus problemas. Ahora pasamos a una partecita que se llama, que también tiene
los algoritmos, que son la codificación de los algoritmos. Una vez tú haces el algoritmo, ustedes hacen el algoritmo en gráfico y lo interpretan así como lo hicimos allá en la parte de cuando lo escribimos. Recuerden esta parte de aquí, ¿verdad? Esto es lo que está escrito, el algoritmo. Pero ojo, esto que está aquí, esta parte descrita de las operaciones que va a hacer el algoritmo, ahora lo vamos a tener en cuenta, pero cómo codificarlo, o la codificación de ese escrito. ¿Sí? Una vez que los algoritmos de una aplicación han sido diseñados, ya se pueden iniciar la fase de codificación. Mire esta partecita, o sea, ¿por qué? Porque así como usted lo escribió allá, así como usted lo puso en gráfico, el computador no lo va a entender. ¿Ya? En esta etapa se tienen que traducir dichos algoritmos a un lenguaje de programación específico. Por ejemplo, en este caso podríamos decir el lenguaje C. Pongamos el caso, yéndonos a un lenguaje bastante robusto, que es el papá de todos los lenguajes, el lenguaje C, que es todo lo que ustedes ven. Gracias a ese lenguaje C, podemos estarnos viendo aquí nosotros, podemos tener esta clase, gracias a ese lenguaje, ¿ya? Porque ese es el lenguaje primario, lenguaje en que prácticamente los programas están hechos. Entonces, las acciones definidas en los algoritmos se deben convertir en instrucciones, que son también llamadas sentencias del lenguaje, en este caso, como les dije, el lenguaje C. Hoy en día ya tenemos muchos lenguajes de codificación de esos algoritmos. Por ejemplo, los de hoy en día son JavaScript, ¿sí? Visual Studio, el Visual Studio que contiene muchos, ¿ya? WinWeaver, mejor dicho, hay una cantidad de lenguajes de programación basados en ¿qué? En este lenguaje original, que es el lenguaje C. Como ya les dije, ese es el papá de todos los lenguajes. Por lo tanto, todo es codificado realmente es en ese lenguaje. Este es un pequeño lenguaje, un pequeño programita. Por ejemplo, este es el programita de sumar, fíjense. Pero ya escrito en un ejemplo de codificación en ese lenguaje. Sí, tenemos que definir cómo se llama ese programa, una entrada de datos, ¿sí? Mírenlo aquí, una lectura, el proceso de la suma y la impresión de la suma y la finalización. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es una codificación ya a grandes rasgos, ya bastante avanzada, ¿sí? De la cual solamente les muestro un pequeño programita para que ustedes tengan la idea. Ya los ingenieros de sistemas son los que definen esta parte, son los que trabajan en estos programas, en la definición de acuerdo a los... Pero cada uno de esos ingenieros de sistemas, antes de hacer un programa como este, por ejemplo, este es un programita súper sencillo, demasiado sencillo, ¿sí? Antes de hacer esto tengo que hacer, yo como ingeniero de sistemas, tengo que hacer un diagrama, tengo que escribirlo para saber qué voy a dar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta las cualidades del algoritmo para poderlo crear así. Y lógicamente tengo que tener un amplio conocimiento de la codificación en ese lenguaje para poder interpretar todo lo que está en el dibujo o todo lo que escribí de ese algoritmo, interpretarlo ya en el lenguaje, que ya es bastante complicado, ¿sí? Y ya esos son los que se dedican los ingenieros de software. ¿Ok? Entonces lo tenemos que comentar a ustedes ahora en bachillerato, porque deben tener la idea nada más. No los estoy poniendo a hacer un programa de esto, no señor. Solamente para que vayan haciéndose la idea
por qué existe la tecnología hoy en día. Y mire lo complicado que es trabajar con ella. Por eso tiene su profesión. Entonces, teniendo en cuenta toda esa parte, para cada codificación o para codificar un algoritmo, hay que conocer la sintaxis del lenguaje, como les dije, al que se va a traducir. Sin embargo, independientemente del lenguaje de programación que usted quiera utilizar, o de pronto tengo aquí de alumnos algunos que ya saben programar, pero que saben programar en una forma sencilla, pero no hacen los procedimientos reales de programación, como son estos que estoy comentando. O sea, no tienen en cuenta los algoritmos, no tienen en cuenta las cualidades de los algoritmos, no tienen en cuenta las reglas, no tienen en cuenta nada de eso. Y utilizan un lenguaje de programación, pero porque se lo dijeron, ¿ya? Pero en realidad no tienen una forma estructurada para trabajar. ¿Okay? Pues eso hay que tener, para eso hay que tener mucha lógica. Y la lógica de un programa se establece cuando sus acciones y en qué orden se pueden ejecutar. Para eso hay que tener demasiada lógica. ¿Y por qué creen ustedes que la lógica se ve también acá en tecnología? Precisamente porque todo lo que ustedes están viendo, así como ahora estamos trabajando el Zoom, para poder trabajar en Zoom, para poder hacer el programa de Zoom, se tuvo que haber una lógica de un programa primero. De lo contrario no nos podemos ver las caras. Y antes de hacer esa lógica, hubo unos algoritmos escritos. Y antes de hacer los algoritmos escritos, hubo unos diagramas que hicieron. Y antes de ver los diagramas de eso, se tuvo que ver demasiada lógica matemática. ¿Verdad? Por eso es que ustedes ven la matemática ya en una forma más lógica, los de 11. Ese es el correo mío en el instituto. ¿Ok? Entonces, ya te mando las tareas. Hay algunos que han entregado tareas allí también. ¿Por qué? Porque no pueden conectarse en la Classroom. No, ¿ya me entienden? Entonces, Listo. por favor, no habían mirado esa parte, ¿verdad?